Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estoy aquí nuevamente con un nuevo video para el canal. Para este canal secundario, porque sí, tengo un canal principal llamado Anto Fast Gameplays, que se pueden echar una visitadita por ese canal si es que les gustan más los juegos de PC, los otome, los juegos RPG, juegos indie en otras palabras. Mientras que aquí, pues ya saben, se abarcarán más en específico juegos de consola y aún más en específico consolas de Nintendo. Este es un video recopilatorio, algo que la verdad me interesaba traer, porque bueno, quiero pues entrar en este nuevo contenido que es de análisis a juegos, consolas o a X situaciones dentro del mundo de los videojuegos. Y pues en este video voy a hablar más en específico de la recopilación de modelos alternativos de consolas de sobremesa de Nintendo, haciendo énfasis pues en cambios del hardware e incluso del software. Por lo tanto, no voy a contar a modelos que únicamente cambiaron el diseño o que son ediciones especiales que incluyen algún videojuego o diseño inspirado en algún videojuego. Así que únicamente haré énfasis en cambios en el hardware, software, tamaño, etc. Las consolas portátiles, chicos, tendrán su top aparte. Y pues bueno, sin nada más que decir, comencemos con este video. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con la primera consola de Nintendo, que precisamente se llama Nintendo Entertainment System, lanzada en el año 1985 en América y 1983 en Japón con el nombre de Famicom. Pero voy a enfocarme únicamente en la versión americana. La NES tenía pues una versión alternativa. Claro que la tenía. Como pueden recordar, pues la NES fue la primera consola. Tenía pues este aspecto bastante robusto, una consola muy grandecita. Y pues fue la que salvó la crisis de los videojuegos en aquel entonces. Era una consola pues que leía cartuchos y pues los controles, como pueden observar en la imagen, eran totalmente cuadrados, incluían la cruceta, los botones Start Select y los botones A y B. Pero pues el diseño de sus controles no eran para nada cómodos. Muchos se podría decir que se lesionaban al intentar utilizarlos. Como sus bordes eran totalmente cuadrados, te quemaba mucho las manos al hacer contacto con las esquinas y al hacer pues movimiento con estas mismas. Pero bueno, volviendo al tema, la NES tuvo una reimaginación, sí, tuvo un modelo que fue lanzado en el año de 1993 en América, repito, que se llamaba NES Top Loader. Probablemente muchos no la conocían, muchos otros sí. Y pues bueno, en comparación con su modelo original, pues como su nombre lo indica, Top Loader, los cartuchos de los videojuegos de la NES cargaban en la parte de arriba de la consola y ya no en la parte de enfrente, porque como pueden recordar, para que pudieras cargar un cartucho de videojuegos en la NES original, abrías la tapa del cartucho, metías el cartucho hacia adentro, insertabas el cartucho y lo puchabas para que quedara, pues bueno, para que se atorara, y después presionabas hacia abajo para que el cartucho quedara insertado, porque si aparte de meterlo tenías que presionar hacia abajo para que ahora sí quedara insertado y pudiera leer el juego. Si no, no lo leía. Mientras que la versión Top Loader fue una versión mucho más económica de la versión original y aparte mucho más simple, con unos controles ya no rectangulares, sino tipo hueso de perro, como le suelen llamar. Este modelo y estos controles imitan mucho lo que viene siendo el modelo de la Super Nintendo, que fue la sucesora de la NES, porque pues estéticamente se parece mucho a esta. Tiene sentido ya que la SNES salió en el 1990. Y aparte de eso, pues también lo más notorio es que el precio cambió bastante. Pues bueno, el Nintendo Entertainment System salió con un precio de $200 estadounidenses. Sin embargo, pues evidentemente los precios variaban dependiendo de la tienda y donde los compraban, pero el oficial costaba $200. Por otro lado, el modelo Top Loader, que fue lanzado en el 93, tenía un precio de aproximadamente $50, lo cual este modelo pues fue pensado pues para las personas que no podían tener una consola en aquel entonces por por la economía, por los ingresos económicos que tenían algunos jugadores. También porque puede que muchos eran niños. Y pues claro, un niño no puede permitirse una consola.
O en el caso de que su familia no tuviera muchos ingresos, pues el modelo top loader fue una alternativa muy económica para aquellos niños que no se podían permitir el modelo original que costaba $200. Y pues bueno, estéticamente pues ustedes pueden notar los cambios muy en especial pues en literalmente todo el modelo. O sea, el primero pues parecía una videocasetera, mientras que el segundo modelo parece más una máquina de escribir. Una cosa a tomar en cuenta que noté fue que la NES original, en su botón Power, se iluminaba una lucecita roja una vez estaba encendida, mientras que la versión Top Loader lamentablemente no tiene una luz. Para encender la consola tenías que mover el interruptor hacia arriba y con eso ya prendía. Lamentablemente, como no tenía una luz que lo pudiera identificar como encendido, mucha gente podría pensar que estaba apagado, haciendo pues que se consuma energía innecesaria y que se desgaste la consola. Otras cosas que tenían de diferentes, que estas realmente no las comprendo. Tal vez quienes sí vivieron en aquella época sí las entiendan. Pero la NES original tenía una salida RF y una salida de video compuesto. Y todo en cuanto a resolución pues no cambian mucho. La salida de video aquí sí que cambia, pero yo realmente no lo entiendo, ya que como yo no viví en aquellas épocas, simplemente no entiendo esto. Pero pues quien quiera explicarlo en los comentarios, adelante. La NES original tenía una salida de video RF y compuesta, RCA, en modelos NTSC, y RF en los modelos PAL. Mientras que la Top Loader tenía salida de video RF y compuesto en ambas regiones. Según la información que estoy leyendo, claro está. Ambas consolas tienen controles compatibles una con la otra. Los controles de la NES original eran compatibles con la NES Top Loader y viceversa. Y pues bueno, su cambio más grande pues fue en cuanto al diseño, el hardware como ya había dicho, el tamaño, el precio, los controles y en dónde se insertan los cartuchos. Y pues fue más que nada pensado como una versión económica para quienes no se podían permitir una consola. Hay otra cosa, pues también la NES no era para nada compatible con ROV, Zapper ni PowerPad, que eran los accesorios que se veían en aquel entonces. Y pues bueno, hay una última versión de esta consola. La NES Classic Edition NES Mini. Que esta fue lanzada en el año 2017. Fue lanzada en el año 2016, perdón. Era una versión mucho más pequeña que la NES original. Tenía como modelo la NES original, como ya había dicho. Es un relanzamiento de esta consola, pues para que la gente de estas épocas tuviéramos la oportunidad de poder jugar a los videojuegos de aquella época, pero con un software mucho más moderno. En cuanto al tamaño, era mucho más pequeña que la NES original. Cabía literalmente en una sola mano. Era muy fácil de transportar. Su conexión a televisión era HDMI. La alimentación era por cable USB. Mucho más simple que la fuente de energía original de la NES. No tiene ranura de cartuchos, ya que los juegos ya venían preinstalados, precargados. En otras palabras, es una consola emuladora oficial de Nintendo, si lo quieren ver así. Y pues sí, cuenta con dos ranuras para poder conectar los cables. Únicamente se pueden de 2 jugadores. En las primeras 2 consolas se podían de solo 2 jugadores. Y pues sí, ya venían preinstalados 30 juegos clásicos de la NES, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid original, Donkey Kong. También te podía permitir guardar y cargar partidas en cualquier momento. Función que evidentemente no estaba presente en el modelo original ni en el Top Loader. Y con la NES ya hemos terminado, chicos, así que vamos a pasar a la siguiente consola, que es la Super NES. Esta consola fue la sucesora de la NES. Y pues las diferencias entre esta y la otra es que ya tenía mejores gráficos, era más potente que la original. Y pues también su catálogo de juegos, a mi parecer, fue más icónico, si me lo preguntan. A pesar de que las ventas digan lo contrario, para mí la Super NES es más icónica que la NES original. Tal vez porque me gustaban más los juegos de aquel entonces, de esa consola. Y esta consola, a diferencia de la primera, no iba a 8 bits, iba a 16 bits. Haciendo pues que los detalles y los gráficos fueran mucho mejores. Pues esta NES también tuvo una versión Top Loader. Pero esta se llamaba SNES Junior. Pues esta versión
tenía el mismo propósito que la NES Top Loader, ser una versión más barata, pequeña y simple de la original. Este modelo fue lanzado en el año 1997. Esto debido, pues, a lo mismo que el caso anterior. Para que los jugadores que no se podían permitir una consola, ya que en aquel entonces la consola que estaba vigente de Nintendo era la Nintendo 64, muchos no tenían el dinero para comprársela. Así que Nintendo sacó la Super Nintendo Junior. La Super NES tenía un precio de $200. La Super Nintendo Junior tenía un precio de únicamente 100. Y la Nintendo 64 también costaba $200. En otras palabras, muchas familias, niños, jóvenes, no se podían permitir ni la Super Nintendo original ni la Nintendo 64. También se le llamaba SNES 101. O sea, tenía un montón de nombres, la verdad. Pero sí, el nombre más oficial es Super Nintendo Junior. Y al igual que la NES original, también esta tuvo su versión mini. Solo que esta ya no incluía 30 juegos, únicamente incluía 21. Y bueno, esto fue una sorpresa para los que se compraron esta versión. Y es que el juego número 21 era nada más y nada menos que Star Fox 2. Un juego que se había planeado lanzar para esta consola, pero que, o sea, para la SNES original, pero que con la llegada de la Nintendo 64 no se terminó lanzando. El juego nunca se canceló, nunca se lanzó, pero sí se terminó por completo, pero nunca fue lanzado. Y se lanzó años después con la llegada de la SNES Mini. Y ya tiempo después fue añadido este juego al catálogo de Nintendo Switch Online. En cuanto a hardware, realmente no tiene mucho caso que hable, la verdad, porque, pues como dije, no me tocó mucho esa época y no entiendo mucho de lo que está aquí. Pero dicen que la salida de video de la SNES original era RF compuesto o S-Video. Y la SNES Junior era RF y compuesto y soporte limitado para S-Video. Y la Mini, en cambio, se transmitía por vía HDMI. Y pues bueno, en los demás pues hay simplemente pues detalles menores que la verdad no vale la pena mencionar. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente consola. Nintendo 64 no cuenta con un modelo alternativo, más allá de versiones con personajes, otros colores, otros diseños, pero no tiene una versión alternativa como tal. No la iba a mencionar, pero resulta que la GameCube sí que tiene una versión alternativa. ¿A que no se sabían esta? Pues bueno chicos, fuera de los diseños, de otros colores que tenían ciertas consolas GameCube, pues resulta que sí hubo una versión alternativa de la GameCube que sí que cambiaba muchas cosas de esta misma, o más bien añadía muchas cosas de esta misma. Esta versión alternativa de la GameCube era la Panasonic Q. Sí, Panasonic Q, que básicamente fue una colaboración de Panasonic con Nintendo. Este modelo curioso, ¿qué es? Pues básicamente lo que la Nintendo GameCube debió haber sido. O sea, aparte de que era compatible con todos los accesorios de la Nintendo GameCube, tenía la capacidad de poder reproducir películas, de reproducir música, cosa que le faltó a la Nintendo GameCube y que mucha gente le hubiera gustado que tuviera desde un principio. Y bueno, en cuanto al almacenamiento, la original, pues bueno, el sistema de almacenamiento de la consola se medía en bloques. 59 más en específico, que equivalen a 16 megabytes. Sin embargo, la Panasonic Q expandía el almacenamiento a unos 19 megabytes de memoria interna, compatible con tarjetas de memoria de GameCube de 16 megabytes. Y pues bueno, ambas tenían la misma resolución, eran tanto compatibles con los cables de audio-video como con los cables de video compuesto. Y pues evidentemente esta consola pues tenía un diseño no muy atractivo, la verdad. Pero créanme, era la versión más completa de la Nintendo GameCube que uno podría imaginar. Pero ¿cuál fue la desventaja de este modelo? Que casi no vendió nada, o sea, si ya de por sí la GameCube vendió muy poco. Este modelo, aparte de que no vendió casi nada, fue lanzado únicamente en Japón. Excuse me, I'm fucking out of here right now. Lo cual evidentemente perjudicó aún más sus ventas.
Créanme que si hubieran sido lanzados para todo el mundo, sus ventas hubieran sido mucho mejores y tal vez la gente se hubiera dignado pues a comprar esta hermosa consola y que no hubiera sido un fracaso en ventas. Siguiente consola, la Nintendo Wii. Jump up and your cares will soar away. And if those dark clouds La Nintendo Wii fue en su tiempo la consola más exitosa de Nintendo. Fue lanzada en el año 2006 y pues fue la sucesora de la consola GameCube. Esta consola innova en muchas cosas, especialmente en cuanto a sus controles, porque estos eran bastante minimalistas y muy parecidos a un control de televisión, ya que Nintendo cambió su enfoque de consumidor, ya que el consumidor anterior de la Nintendo GameCube era el gamer hardcore. Mientras que el consumidor de la Nintendo Wii fue el público casual que no estuviera familiarizado con las consolas o gente pues que de plano ya era muy mayor. Pues Nintendo creó esta consola para ese tipo de público también. Y ya para los gamer hardcores pues evidentemente no los dejaron de lado, pero ya quería Nintendo ampliar su público. Y fue algo que realmente les funcionó. La consola fue un éxito rotundo, llegó a vender bastante. No sé exactamente cuánto vendió, creo que sobrepasó los 100 millones, evidentemente. Con un enorme catálogo de juegos, la mayoría bastante buenos. Y otra cosa que les tengo que comentar es que esta consola, al ser la sucesora de la GameCube, era retrocompatible con esta misma, al menos su primer modelo. Este modelo llegó a costar $250. Sí, era bastante caro en comparación al precio de la GameCube, ya que en aquel entonces la GameCube ya había bajado de precio, costando únicamente $100. No recuerdo exactamente su precio original, pero sí recuerdo el precio al que fue bajada, que fueron $100 debido a que no vendía mucho, porque era una consola que fracasó en ventas. Sin embargo, años más tarde, más específicamente por el año 2011, Nintendo sacó una versión de esta consola diferente. Una que se llamaba Wii Family Edition. ¿Y en qué cambiaba esta versión con respecto a la original lanzada en el 2006? Que no era retrocompatible con GameCube, ni con sus accesorios, ni con sus videojuegos, con nada. Sí se podían instalar juegos de GameCube con magia, pero esa es otra cosa. Simplemente no era retrocompatible con GameCube así en general. El precio no, o sea, he buscado varias páginas y todas me decían que no había información oficial del precio, pero encontré una que, según, me decía que costaba $150. No sé si es verdad, no sé si es mentira, confírmenmelo ustedes. Pero según que esta edición costó $150. Para poder diferenciar esta versión de la versión original, tenías que checarte en el logo de Wii. El logo de Wii estaba de forma vertical en el modelo viejo, mientras que en el modelo nuevo estaba de forma horizontal. ¿Cuál convenía mejor? Depende. Si querías seguir jugando tus juegos de GameCube en una sola consola y no tener que andar cambiando, pues el modelo OLED era el mejor. O si de plano no estabas interesado en los juegos de GameCube y querías únicamente juegos de Wii, pues el modelo Family era el modelo indicado para ti. Así que sí, se hizo con el fin de que la gente ya no gastara tanto dinero y que no estuviera interesada en el catálogo de GameCube. Sin embargo, este no fue el último modelo que fue sacado, no. Hubo uno que salió el año después, justamente el año de la salida de la Nintendo Wii U. Y este fue la Nintendo Wii Mini. Sí, esta que parecía más un reproductor de DVD que otra cosa. Esta consola, pues como pueden ver en cuanto a diseño, cambió bastante con respecto al modelo anterior y al anterior del anterior, teniendo un parecido bastante similar a los de un DVD o qué sé yo, incluso la manera en la que tú ponías los juegos era muy parecida a cómo metías los juegos en la GameCube. Quitabas la tapa, ponías el disco, cerrabas la tapa. Así se hacía con la GameCube. Pues este modelo hacía prácticamente lo mismo. Era una versión mucho más pequeña que la Wii original, con una paleta de colores muy diferente, siendo estos blanco, negro y rojo. Y esta tampoco era retrocompatible con la GameCube. Y aparte quitaron otra cosita, aparte de la no retrocompatibilidad. Y es que tampoco se podía conectar a internet. Era una consola totalmente offline, pero era igual de potente que sus anteriores versiones.
y podía correr los juegos de Wii sin ningún problema. Este modelo fue más bien pensado para el público que no le interesaba las funciones online o que simplemente no podía conectarse en línea porque vivía en pueblos, en montañas. Así que pues era muy absurdo que ellos se compraran una Wii si no iban a utilizar esas funciones. Aparte, pues bueno, la Nintendo Wii U ya estaba por salir o ya había salido, no recuerdo exactamente. Y evidentemente mucha gente no se iba a poder permitir comprar esa consola, ya que evidentemente iba a ser más cara que la Wii. Este modelo llegó a costar $100 y sí, era bastante más barato que sus modelos anteriores. Si me preguntan cuál es el mejor modelo para comprar hoy en día, pues hoy en día, si tienes mucho interés en jugar tanto los catálogos de Wii como los de GameCube, te recomendaría el modelo original. Si no tienes ningún interés en el catálogo de GameCube, puedes comprarte el modelo Family o el modelo Mini. Pero pues hoy en día casi que cualquier modelo de Wii es bastante accesible. Aunque sea el original, sigue estando a un precio bastante accesible, créanme. Y pues bueno, volviendo al tema, ya hemos terminado con los modelos de Wii. Así que ahora nos tocaría repasar los modelos de Nintendo Wii U. And if those dark clouds start to swirl, don't fear, don't shed. A ver, aquí me voy a ir rápido porque son solo dos modelos y muy fáciles de explicar. La Nintendo Wii U tuvo el modelo básico, que era de color blanco, y pues contaba con únicamente 8 GB de almacenamiento. Mientras que el otro modelo era el modelo Deluxe, que era de color negro y contaba con 32 GB de almacenamiento, porque los 8 eran insignificantes. Y otra cosa que venía de diferente el modelo Deluxe con el básico es que el modelo Deluxe te venía incluido como mínimo un videojuego, que casi siempre este era el Nintendo Land, el más popular. También habían otros modelos como el modelo de Splatoon, el modelo de Zelda Wind Waker, el modelo de Zombie U, que hasta te incluía el Pro Controller, el modelo de Super Mario Maker, que te incluía el amiibo de Mario en 8 bits. Pero pues sí, esos son los únicos dos modelos de la consola Wii U. Así que pues bueno, siguiente consola, Nintendo Switch. Tear, 'cause I will be your one-up girl. So let's. Y finalmente llegamos al final. Y sí, chicos, únicamente voy a contar el modelo de Nintendo Switch. No voy a hablar de la Nintendo Switch 2. Esta va a tener su top aparte cuando saquen modelos de esta, porque es una consola, pues si bien retrocompatible con la Switch 1 y en esencia es una Nintendo Switch 1 tuneada, técnicamente esta consola va aparte, así que esa no la voy a contar. La Nintendo Switch tuvo dos modelos y una reedición. La reedición únicamente mejoraba en la batería y un poco en la resistencia al drift de los Joy-Cons, pero nada más. Pues en ese mismo año salió la Nintendo Switch Lite, un modelo exclusivamente portátil de la Nintendo Switch. No se podía conectar a la televisión. Y pues sí le puedes conectar Joy-Cons. Pero pues evidentemente la mejor experiencia siempre será con el modelo original. Sí le puedes conectar Joy-Cons o controles aparte. Y pues afortunadamente esta consola tiene la misma batería que la reedición de la Nintendo Switch primera. Y pues bueno, en el año 2021 salió el modelo Nintendo Switch OLED. Es el mejor modelo de la Nintendo Switch que puedes obtener, en especial en México. Este modelo cuenta con una pantalla OLED. La pantalla OLED es mejor que la pantalla LCD, que la OLED pues tiene colores más brillantes, unos negros más oscuros. Y aparte, esta consola, si ustedes recordarán, la Nintendo Switch, pues bueno, tiene la pantalla recortada, o sea, la imagen proyectada está recortada. Pues el modelo LED tenía la pantalla completa, no había ni un solo recorte, estaba la pantalla, la imagen proyectada en la pantalla estaba completa. No mejoraba nada en la resolución, no se crean, o sea, la resolución estaba igual. Otra cosa que se mejoró fue que el dock de esta consola ya contaba con un puerto de Ethernet para conectarlo directamente pues a este cable, ya que la Nintendo Switch original requería de un accesorio aparte para poder ser conectada a la Ethernet. Otra cosa que mejoraba
aparte de la batería que seguía teniendo la misma duración que los modelos anteriores, era el almacenamiento. Duplicaba el almacenamiento de la Nintendo Switch, ya que el modelo original, el rediseño y el modelo Lite cuentan con únicamente 32 GB de almacenamiento, mientras que el modelo OLED cuenta con 64 GB de almacenamiento, siendo hoy en día la mejor opción entre las tres a la hora de comprar una Nintendo Switch original, si no estás interesado por ahora en la Nintendo Switch 2. Al menos si vives en México. ¿Por qué hago énfasis en México? Porque en Estados Unidos esta consola, desde mi punto de vista, y pues tomando en cuenta que acabo de ver los precios, no vale mucho la pena ya comprarla allá, en especial con la reciente subida de precio que tuvo la consola. En cuanto al precio, la Nintendo Switch original costaba $300, la Nintendo Switch Lite costaba $200 y la Nintendo Switch OLED costaba $350. Hoy en día el precio creo que se ha subido a $30 o $50. Y sí, evidentemente me estoy enfocando en Estados Unidos. Pero en México el precio está un poco más bajo, créanme, al menos en estos modelos. Y pues siendo la opción más barata la Lite y la más cara la OLED. Y pues bueno chicos, con este video hemos ya terminado con esta recopilación. Muchas gracias por haberme visto. Y pues yo no sabía que la NES y la Super NES tenían reediciones. Y me sorprende chicos que Nintendo desde hace mucho tiempo pensaba un poco en el público casual, o en el público que incluso no se podía permitir una consola pues por el precio, cosa que hoy en día como que a medio dejó hoy en día, porque lo más accesible que tenemos es la Switch Lite, y eso que subió de precio, Dios mío. Pues bueno chicos, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y pues sí, el video de las consolas portátiles muy pronto lo van a tener, si es que este video tiene el apoyo suficiente. Así que apóyenme, suscríbanse, coméntenme, danme like, dónenme. Y pues sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el video siguiente.